Nunca me voy a olvidar de ese ruido. Tacones. 2 pares. A las 3:15 de la madrugada, bajando por las escaleras del edificio. Yo estaba en el coche, aparcado frente al portal, con el motor apagado y las luces también. Tenía el respaldo echado hacia atrás y los ojos abiertos como platos. Hacía frío, pero ni lo sentía. Llevaba ahí desde las 11, esperando a ver si lo que sospechaba era verdad o solo una paranoia mía. Y ahí estaban. Clara y un tío. Él bajaba detrás, como si no quisiera parecer culpable. Ella llevaba la misma gabardina beige que se había puesto esa mañana antes de ir a esa cena con las chicas del curro. Pero lo que me mató no fue verla con él. Fue verla feliz. Riéndose. Apoyada en su brazo. Caminando como si no tuviera que volver a casa a cuidar de nuestra hija. Él la acompañó hasta la esquina. No se besaron, pero se notaba la complicidad. Ella le dio un toquecito en el pecho, él la abrazó de lado, y luego se fue en dirección contraria. Clara se quedó ahí, sola, mirando su móvil. Yo la observaba desde el coche como un puto espía, sabiendo que en cuanto entrara por la puerta iba a fingir que había estado con sus amigas hablando de lo mal que está la vida y de lo cabrones que son todos los maridos del mundo. No sé en qué momento lo decidí, pero puse el coche en marcha y la seguí. Esperé que entrara en casa, conté hasta 20 y subí. No hice ruido, no encendí la luz. Ella ya estaba en el baño. Me senté en la cocina, abrí una cerveza, y cuando salió, nos cruzamos la mirada como dos desconocidos en una sala de espera. ¿Qué haces despierto?, me preguntó. Le di un sorbo a la cerveza y no dije nada. Me miró raro, pero se fue directa a la habitación. Ni una palabra más. Yo dormí en el sofá, aunque no pegué ojo. A la mañana siguiente, hizo como si nada. Como si no la hubiera visto. Me preguntó si quería café. Le dije que no. Me preguntó si podía llevar ella a Martina al cole. Le dije que sí. Y entonces me miró, como queriendo entender qué pasaba. Pero no dije nada. No todavía. La mañana siguiente fue como vivir en piloto automático. Fui a trabajar, pero no trabajé. Solo me pasé el día repasando mentalmente lo que había visto, imaginando el antes y el después, reviviendo los gestos, las risas, la confianza entre ellos. El tío no era alguien que yo conociera. No era un amigo, ni un ex, ni siquiera un hombre que hubiera salido en una de esas conversaciones de sobremesa. Ese día supe que ya estaba dentro. Dentro del agujero negro que te cambia la vida, aunque aún no lo sabes del todo. Que lo peor no era verla con otro, sino saber que lo había planeado. Que tenía una coartada. Que había dejado a nuestra hija dormida en casa para salir a echarse unas risas con un tipo que probablemente le hablaba mejor que yo últimamente. Y lo peor, es que yo tampoco podía decir que era completamente inocente. Llevábamos meses mal. Discusiones tontas, silencios eternos, la cama fría. Pero joder, una cosa es estar mal. Otra muy distinta es bajarte las bragas en casa de otro mientras tu hija duerme a 50 metros. Esa noche, cuando volvió del trabajo, no dije nada. Solo le pedí que se duchara primero, que yo lo haría después. Me encerré en el baño, cerré el pestillo, y me senté en el borde de la bañera. Estaba temblando. Y ahí fue cuando lo decidí, no le iba a preguntar nada. No iba a espiarla más. No iba a buscar pruebas. La iba a hacer confesar sola. El lunes por la mañana todo parecía igual, pero no lo era. Yo sabía que algo había cambiado, aunque ella no lo notara. Clara se levantó, se vistió con la misma calma de siempre, preparó un café y tarareó una canción mientras se maquillaba frente al espejo. Me saludó con un beso en la mejilla, como si la noche del viernes no hubiera existido.
Yo la observaba, intentando leer en su rostro alguna señal de culpa o nerviosismo, pero no había nada. Ni una mirada evitada, ni un gesto forzado. Eso fue lo que más me jodió, que pareciera tan tranquila, tan segura, tan limpia. Me fui al trabajo con un nudo en el estómago y la sensación de que la mentira era ahora parte del aire de la casa. Durante el día no podía concentrarme. En la gestoría nadie notó nada, pero yo trabajaba en automático, firmando papeles y respondiendo correos sin leerlos bien. Me dolía la cabeza, y lo único que pensaba era cómo hacer que ella se delatara sola. No quería montarle una escena, ni gritarle, ni revisar sus cosas. Quería verla caer en su propia trampa, con la misma frialdad con la que ella me había mentido. La idea se me fue formando sin que me diera cuenta. Si ella había sido capaz de mentirme durante semanas, también sería capaz de volver a hacerlo. Y si volvía a hacerlo, yo estaría ahí, mirando. Por la tarde, cuando volví a casa, estaba cocinando pasta. La escena era tan normal que me dieron ganas de romper algo, solo para ver si reaccionaba. Me contuve. Me senté a la mesa, y mientras ella revolvía la sartén, dije con tono casual que el viernes había visto a su amiga Lorena en el centro. Quería probar su reacción, porque Lorena era supuestamente una de las que habían ido a esa famosa cena de chicas. Clara se giró y respondió rápido, sin pensarlo demasiado, que claro, habían estado por allí, en un sitio nuevo que habían abierto cerca de Colón. Yo asentí despacio, sin dejar de mirarla. Quería que sintiera que la conversación no era tan inocente como parecía, pero ella no se inmutó. ¿Qué tal lo pasasteis?, pregunté con calma, fingiendo interés. Bien, bien, la verdad. Hacía tiempo que no salíamos las tres. Nos reímos mucho, y al final nos quedamos un rato más de lo previsto, contestó mientras probaba la salsa con una cuchara. ¿Y Lorena qué tal? Porque me dijo que no había salido el viernes, que estaba con los niños en casa, con fiebre el pequeño, solté, intentando mantener el tono neutro. Clara se detuvo un segundo. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. Se dio la vuelta con una sonrisa floja y dijo que no, que se refería al viernes anterior, que me había entendido mal. Fue un segundo, un instante, pero ahí lo tuve claro. Mentía. Se le había escapado, y ahora trataba de recomponerlo. Y lo hacía con esa tranquilidad que da el saberse en control. Yo solo asentí y cambié de tema. No me convenía presionarla todavía. Esa noche no dormí. No por dolor, ni por rabia, sino por el ruido en mi cabeza. Pensaba en cómo el amor se transforma en otra cosa sin que uno lo note, en cómo una persona que un día te abrazaba con ternura al siguiente puede inventarse una historia entera para follar con otro sin remordimientos. Me sentía como un idiota por no haber visto nada, por haber confiado ciegamente en esa rutina que me parecía segura. Pero más que dolor, lo que sentía era curiosidad. Quería entender cómo lo hacía, cómo justificaba todo eso en su cabeza, cómo podía mirarme a los ojos y actuar como si nada. El martes, cuando Clara dijo que tenía que quedarse a trabajar hasta tarde, le ofrecí ir a recogerla al salir. Me miró un poco sorprendida, pero enseguida sonrió y dijo que no hacía falta, que luego cogería un taxi. Lo dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería evitar una discusión. Yo asentí. No insistí. Pero no me quedé en casa. A las 8:45 aparqué a 2 calles de su trabajo. Sabía perfectamente dónde estaba el edificio, había ido a recogerla cientos de veces. Esperé. A las 8:30 las luces del despacho del tercer piso seguían encendidas. A las 9 también. A las 9:15 salieron 2 compañeras suyas riendo y hablando fuerte, pero ella no estaba entre ellas. Esperé hasta las 10:05 y entonces la vi salir. No sola. Iba con él, el mismo del viernes, el de los tacones y las risas en la esquina.
Esta vez la escena era distinta, no había disimulo, ni distancia. Él le pasó el brazo por los hombros y le dijo algo que la hizo reír. No me moví. Los observé caminar hasta el coche de él. Era un Audi gris, limpio, brillante, probablemente de los que aparcan en doble fila sin que nadie se atreva a decir nada. Ella subió en el asiento del copiloto, y se fueron. Yo no lo seguí. No tenía necesidad. No me hacía falta ver más. Me quedé un rato mirando la puerta del edificio vacía, con el corazón como una piedra en el pecho. No sé cuánto tiempo pasó, solo que cuando encendí el coche tenía las manos heladas. Esa noche llegué a casa antes que ella. Puse la tele sin volumen y esperé. A las 12:15 la oí entrar. Hizo ruido al dejar las llaves, como si quisiera que me diera cuenta de que había llegado. Se acercó al salón y me vio despierto. ¿Todavía estás viendo la tele? Sí. Pensé que te habías dormido. Me dormí, pero me desperté. Asintió y se fue al baño. Tardó mucho en salir. Cuando lo hizo, olía a gel y perfume mezclado. No dije nada. Fingí estar concentrado en las noticias. Ella pasó por detrás, me acarició el hombro y dijo un simple buenas noches, cariño. Me giré y la miré de frente. Le respondí buenas noches con la voz más normal que pude. En su cara no había rastro de culpa. Ninguno. Se metió en la habitación, apagó la luz, y yo me quedé en el sofá hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente, durante el desayuno, le pregunté si había dormido bien. Sonrió y me dijo que sí, que llevaba una semana agotadora y que necesitaba descansar el fin de semana. Me contó que el viernes iba a salir otra vez con sus amigas, que habían quedado para cenar en un sitio nuevo. Lo dijo con total naturalidad, mirando su taza de café. Yo fingí interés y le pregunté dónde, a qué hora, si quería que la llevase. Me dijo que no, que prefería ir directamente desde el trabajo, que luego se volverían en taxi. Esa fue la confirmación definitiva de que la historia se repetía. Pero no reaccioné. Le di un beso en la mejilla, le deseé un buen día y esperé a que cerrara la puerta. Cuando se fue, llamé a mi amigo Sergio. Es fotógrafo de bodas, pero también tiene equipo de vigilancia, cámaras pequeñas, grabadoras. Le pedí que me ayudara. No quise darle muchos detalles, solo le dije que necesitaba saber con quién estaba saliendo mi mujer. No me hizo falta insistir, me dijo que pasara por su estudio esa misma tarde. Me enseñó un par de aparatos, una cámara diminuta que se podía poner en un botón, y otra que podía esconder en el coche. Le pagué sin discutir. Sentí vergüenza al hacerlo, como si me rebajara a un nivel miserable, pero ya no era cuestión de dignidad. Era de verdad o mentira. El viernes llegó y con él una tensión que me apretaba el pecho desde la mañana. Clara se fue al trabajo con su ropa más arreglada, un vestido negro que no se ponía desde hacía meses. Me dio un beso rápido y se fue. Yo esperé un rato, fingí que iba a trabajar, pero me quedé en casa. Revisé que la cámara del coche funcionara y me fui a aparcar cerca de su oficina, en una calle lateral desde donde podía ver la salida. A las 8:20 apareció. Otra vez él. Misma sonrisa, misma mirada, misma naturalidad. Subieron al coche de él y se fueron. Esta vez lo seguí. No a mucha distancia, sin hacerme notar. Cruzaron el centro, salieron hacia la zona del puerto, y se detuvieron frente a un hotel discreto, uno de esos que nadie mira dos veces. Aparcaron y entraron juntos. No hubo beso en la puerta. No hacía falta. Me quedé en el coche con las manos en el volante, mirando el edificio como si de repente me faltara aire. No lloré. No grité. No llamé a nadie. Solo me quedé quieto. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora. Tal vez 2.
Cuando salieron, ella llevaba el pelo un poco despeinado y el maquillaje corrido bajo los ojos. Él le abrió la puerta del coche como si fuera su pareja de toda la vida. Se despidieron con un beso rápido y una sonrisa. Ella se fue caminando hacia la avenida, llamó a un taxi y se marchó. Yo no la seguí. Conduje hasta la playa, me quedé allí un rato mirando los coches pasar y luego volví a casa. Cuando entró, ya estaba acostado fingiendo dormir. Ella se desnudó en silencio, se metió en la cama y me abrazó por detrás como si todo siguiera igual. Le olí el pelo y el perfume nuevo que no conocía. Y en ese momento lo supe, no había vuelta atrás. Pasé todo el fin de semana con una calma que no era real. En casa todo parecía normal, ella preparó la comida del sábado, me preguntó si quería que fuéramos con la niña al cine y hasta me propuso hacer una paella el domingo. Yo asentía, hablaba lo justo, fingía una sonrisa cuando era necesario y me esforzaba por mantener el tono de quien no sospecha nada. En realidad, lo único que me mantenía sereno era la decisión que ya había tomado. No iba a seguir soportando aquello. No podía continuar compartiendo la misma cama con alguien que se metía en otra unas horas antes. Iba a hacerlo hablar. Pero antes, necesitaba que se sintiera segura, que creyera que todo seguía igual, porque si algo aprendí en esos días es que una persona que miente no soporta la idea de perder el control de su mentira. El domingo por la tarde, cuando Martina se durmió después de jugar un rato, Clara estaba en el salón viendo una serie en la tablet. Me senté a su lado y le pregunté si podía usar su coche el lunes para ir a trabajar. Le dije que el mío tenía una rueda baja y no quería complicarme. Aceptó sin pensarlo. No lo sabía, pero esa fue la manera en la que me aseguré de tener acceso al coche en el que había ido al hotel con ese tipo. Quería encontrar algo, una huella, cualquier cosa que la delatara. No era curiosidad, era necesidad de realidad. Llevaba días viviendo en una especie de teatro, viendo cómo se movía, cómo sonreía, cómo se acostaba conmigo con esa tranquilidad que solo da la costumbre, y necesitaba una prueba material para no sentir que me estaba volviendo loco. El lunes por la mañana, cuando salió de casa, esperé 10 minutos y bajé al garaje. Revisé el coche sin prisa, abriendo los compartimentos, el maletero, el apoyabrazos. No tardé en encontrar lo que buscaba. Un recibo arrugado de una cafetería del mismo hotel. 2 cafés con leche y una tarta de queso, fechados el viernes a las 11:30 de la noche. Lo guardé en mi bolsillo y subí a casa. No sonreí. No sentí satisfacción. Era la confirmación que no necesitaba, pero que ya no podía negar. Esa noche, cuando volvió, actué como si nada. Le pregunté qué tal el trabajo, si había tenido mucho lío. Me habló de una reunión, de un cliente pesado, de que estaba cansada y solo quería ducharse y dormir. Esperé. Cuando terminó de ducharse y se puso el pijama, le pedí que viniera al salón. Se sentó frente a mí, con cara de extrañeza. Clara, tengo que preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. No te voy a gritar ni a insultar. Solo necesito la verdad. Ella frunció el ceño, incómoda, y respondió con un tono entre curioso y molesto. ¿Qué pasa ahora? La semana pasada dijiste que estuviste con tus amigas el viernes, pero no fue así. Estuviste con un hombre, en un hotel. Y antes de negarlo, quiero que sepas que lo sé, y que no hace falta que inventes nada. Hubo un silencio que se sintió como un minuto entero. No movió ni un músculo. Luego sonrió, una sonrisa tensa, forzada. ¿De qué estás hablando, otra vez con tus paranoias? David, llevas días raro, no sé qué te pasa, pero me estás cansando con estas tonterías. Te vi salir de tu trabajo con él, te vi subir a su coche y te vi entrar en un hotel. Y tengo el recibo del viernes por la noche en el coche.
No te estoy preguntando por intuición, te estoy dando la oportunidad de no seguir mintiendo. Su cara cambió. Ya no sonreía. Se levantó despacio y empezó a caminar de un lado a otro, sin mirarme directamente. Respiró hondo y finalmente dijo: No tengo por qué darte explicaciones de con quién me reúno del trabajo. No todo tiene que ser lo que tú imaginas. Entonces dime su nombre. Es un cliente. Dime su nombre. ¿Por qué tengo que decírtelo? No estoy haciendo nada malo. ¿Nada malo, entrar con un cliente a las 11 de la noche en un hotel? Clara, ¿de verdad crees que soy idiota? Entonces me miró con una mezcla de rabia y miedo. Se dio cuenta de que no había manera de escapar del todo. Se sentó de nuevo y se tapó la cara con las manos. La voz le salió más baja, menos firme. Vale. No era una reunión. Fue una cena. Nos gustamos. Pasó lo que pasó. No sé por qué lo hice. Fue una vez, y me arrepentí al momento. No grité. No me moví. Sentí que el aire en la habitación se había vuelto espeso. Ella me miró buscando algo en mi cara, tal vez compasión, tal vez perdón. No encontró nada. ¿Una vez? Sí. No lo planeé, no lo busqué. Simplemente, se dio. ¿Y quién es? Un compañero del trabajo. Nombre: Luis. No supe si era verdad, pero en ese momento me daba igual. Lo que me dolió no fue el nombre, ni la historia. Fue la facilidad con la que lo decía, como si estuviera confesando haber roto un plato, no una vida. ¿Desde cuándo? Hace poco. Un mes, tal vez. ¿Y pensaba seguir viéndolo? No lo sé. Te juro que no sé nada ahora mismo. La conversación duró más de una hora. No hubo gritos, pero sí una tensión que llenaba cada silencio. Ella intentó justificarlo diciendo que se sentía sola, que yo estaba distante, que entre nosotros ya no había la misma conexión. Dijo que lo que había pasado no significaba que no me quisiera, que había sido un error. Yo la escuchaba sin interrumpir, porque cada palabra era un clavo más. Cuando terminó, le dije que necesitaba pensar, que no podía seguir fingiendo normalidad. Ella lloró, me pidió que no hiciera nada impulsivo, que lo habláramos con calma. No respondí. Me encerré en la habitación de invitados y dormí ahí. A la mañana siguiente se levantó temprano y preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Me dejó un plato con tostadas y se fue al trabajo sin decir una palabra. Yo me quedé mirando el plato durante un rato, sin tocarlo. Sabía que eso no era arrepentimiento, era miedo. Miedo a que yo dijera algo, a que la verdad se hiciera pública, a perder su imagen de mujer perfecta ante los demás. Esa misma tarde llamé a Sergio otra vez. Le conté lo que había pasado y me dijo que lo mejor era no reaccionar en caliente, que esperara, que pensara bien qué quería hacer. Pero yo ya lo sabía. No iba a quedarme en silencio. No después de verla mentir con esa calma, de escucharla decir que solo había pasado una vez con la misma naturalidad con la que me pedía el pan en la cena. Quería que sintiera lo mismo que yo sentí en el coche, la humillación, la vergüenza, el asco. Pasaron 2 días en silencio. Yo trabajaba y volvía a casa sin decir casi nada. Ella intentaba mantener un tono normal, hablaba de la niña, de los horarios, del colegio, de cosas cotidianas. El jueves por la noche, cuando se metió en la ducha, revisé su bolso. No buscaba mensajes ni fotos. Quería ver si seguía viéndose con él. Encontré una tarjeta de un restaurante con el nombre escrito a mano detrás: llámame cuando quieras. No era un compañero de trabajo. Era alguien más. Esperé a que saliera de la ducha, la miré y le dije con voz tranquila que se marchara de la casa. No gritó ni pidió perdón.
Solo me miró con una mezcla de rabia y orgullo. ¿Y qué vas a decirle a Martina, que su madre se va porque su padre no sabe perdonar? No le voy a mentir. Le voy a decir que su madre decidió irse porque ya no quería estar aquí. Ella se vistió en silencio, metió un par de cosas en una mochila y se fue sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta, me quedé de pie en el pasillo, sin moverme. No lloré, no sentí alivio. Era como si el ruido del portazo hubiera dejado la casa vacía por completo. Dormí otra vez en el sofá. A las 5 de la mañana me despertó el sonido del teléfono. Era un mensaje suyo diciendo que necesitaba hablar, que no quería que termináramos así. No respondí. A las 7, cuando Martina se levantó, preparé el desayuno como si nada. No era el momento de romperle la vida a una niña de 6 años. Pero yo ya tenía claro lo que iba a hacer. No bastaba con que se marchara. Iba a devolverle cada mentira, cada noche en la que me sonrió después de estar con otro, cada palabra vacía. No por venganza irracional, sino porque no iba a dejar que se quedara con la última palabra. Esa misma mañana pedí cita con un abogado. Y mientras esperaba que me atendieran, supe que lo que venía después no iba a ser una discusión más de pareja. Era el principio de mi ajuste de cuentas. El abogado se llamaba Marcos Lledó, y tenía la oficina en un piso antiguo del centro, con esos techos altos y puertas de madera maciza que todavía conservaban las placas con los nombres de antiguos inquilinos. Era un tipo tranquilo, de unos 50 años, con gafas gruesas y el tipo de voz que no se altera ni aunque le estés contando que tu mujer se ha estado follando a un desconocido mientras tu hija dormía a 20 metros. Le expliqué todo con calma, sin esconder nada, sin dramatizar. Le conté desde el momento en que empecé a sospechar hasta la noche en que la obligué a confesar. Me preguntó si tenía pruebas. Le enseñé el recibo del hotel, la tarjeta con el nombre del tipo escrita a mano, las fechas. Asintió y anotó algunas cosas. Me dijo que lo que yo tenía no bastaba para demostrar infidelidad legal en un proceso de divorcio, pero que podía servir para negociar. Me preguntó si quería quedarme con la custodia de la niña, si quería la casa, si quería pedir alguna compensación económica. Le dije que de momento solo quería preparar el terreno, que no iba a presentar nada aún, que prefería actuar con cabeza. Le pedí que todo lo que habláramos quedara entre nosotros. Me prometió discreción total y me dijo que, cuando estuviera listo, con todo documentado, podríamos actuar sin avisar. Me fui de allí con una sensación extraña, porque aunque no habíamos empezado nada legal todavía, ya sentía que estaba en marcha. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. Ni a mis padres, ni a mis amigos, ni siquiera a Sergio. Mantuve la apariencia de calma, seguí con mi rutina, y dejé que Clara pensara que las cosas estaban en pausa. Ella no se había marchado del todo. Después de aquella noche, volvió 2 veces a casa con la excusa de ver a Martina. La primera vez se quedó 2 horas, jugó con la niña, preparó la merienda, y antes de irse me pidió hablar en privado. Le dije que no había nada que hablar, que lo mejor era que empezáramos a organizarnos para separarnos. Me dijo que no quería rendirse, que no estaba segura de lo que sentía por ese hombre, que todo había sido confuso. Le pregunté si seguía viéndolo. No respondió. Me miró como si yo fuera el culpable de hacerle preguntas incómodas. Le repetí que no íbamos a resolver nada mientras ella siguiera mintiendo. No volvió a insistir esa noche. La segunda vez vino con una actitud más agresiva. Me acusó de estar alejando a Martina de ella, de estar manipulando la situación, de no darle espacio para explicarse. Me quedé callado durante un rato largo, y cuando terminó su discurso le pregunté qué quería exactamente. No supo responder. Quería seguir viniendo a casa, pero no quería volver conmigo. Quería seguir siendo madre, pero no asumir lo que había hecho. Le dije que a partir de ese momento cada visita tenía que ser programada,
que yo no iba a seguir permitiendo que entrara y saliera de la casa como si no hubiera pasado nada. Se fue dando un portazo y me llamó cabrón por el pasillo. Esa fue la última vez que cruzó la puerta sin avisar. Entonces empecé a planear la segunda parte. Tenía claro que, aunque no fuera a sacarla de mi vida con violencia ni con amenazas, quería que sintiera en carne propia el daño. No me servía con que se marchara. Tenía que llevarse su merecido. Había algo dentro de mí que necesitaba dejarla expuesta, no solo ante mí, sino ante los demás. No por venganza vacía, sino por justicia. No podía dejar que se marchara como si lo nuestro no hubiera significado nada, como si yo fuera una estación de paso entre dos relaciones. Así que contacté con Sergio de nuevo y le pedí ayuda para conseguir más pruebas. Sergio me ofreció algo más concreto. Tenía un conocido que trabajaba en seguridad privada y que, por un precio razonable, podía seguirla durante unos días. Me lo pensé durante unas horas y al final le dije que sí. No tenía ninguna ilusión de que ella hubiera cortado con ese tipo. La forma en que mentía, en que evitaba las preguntas, en que desaparecía durante horas, me dejaba claro que la historia seguía. Y si seguía, yo quería saberlo. Sergio me dio el contacto de su conocido, un hombre llamado Víctor, que tenía pinta de haber trabajado en el ejército o en algo parecido. Nos reunimos en un bar pequeño de la zona universitaria. Hablamos durante 40 minutos, le di los datos que necesitaba, horarios, lugares habituales, matrícula del coche de ella, y acordamos un precio. No era barato, pero tampoco inasumible. A los 3 días me empezó a mandar fotos. En las imágenes la veía en lugares que no mencionaba. En cafeterías, en centros comerciales, en calles que no estaban cerca de su trabajo. Y siempre con el mismo hombre. En una de las fotos salían abrazados en un banco del cauce del río, sentados como una pareja más, sin preocuparse de quién los viera. En otras se estaban besando en la puerta de lo que parecía el mismo hotel del viernes anterior. Me temblaron las manos al ver esa foto, no de rabia, sino de una mezcla de decepción y claridad. Ya no había forma de que ella dijera que había sido una vez, un error, un impulso. Estaba en una relación con él mientras seguía usando nuestra hija como excusa para mantenerme en espera. Era el colmo. Imprimí las fotos y las guardé en una carpeta negra. Fui al despacho de Marcos con ellas. Las revisó sin decir mucho, solo anotó las fechas y me dijo que ahora sí teníamos algo. Me explicó que si decidía usar eso en el proceso de divorcio, podríamos pedir condiciones favorables en la custodia y el uso de la vivienda, pero que era una decisión personal si quería llevar las cosas por ese camino. Le dije que todavía no, que quería manejar esto a mi manera primero. Así que armé un plan. El cumpleaños de mi suegra se acercaba y sabía que Clara iría a la cena familiar. Yo también estaba invitado, pero no pensaba ir de la mano ni fingir nada. Decidí que ese sería el momento. Preparé sobres para su madre, para su padre, para su hermana, incluso para un par de sus amigas cercanas. Dentro de cada sobre metí una copia de las fotos y una carta escrita por mí, donde explicaba que Clara había decidido romper nuestra familia mientras yo intentaba salvarla. No me victimizaba, ni los insultaba. Solo ponía los hechos. Las fechas, los lugares, las decisiones que ella había tomado. Terminé cada carta con una frase sencilla: no necesito que me creáis. Solo necesito que sepáis la verdad. Le pedí a Víctor que entregara los sobres en persona, el mismo día del cumpleaños, mientras yo estaba en casa. No quería estar allí para ver las caras ni escuchar las reacciones. Solo quería que supieran quién era realmente la persona que durante años habían tenido por una esposa ejemplar, una madre dedicada, una hija modélica. El sábado, mientras Clara se preparaba para la cena, se maquillaba y se probaba vestidos en el espejo de su nueva habitación, yo estaba sentado en el salón con la carpeta vacía sobre la mesa. Se fue a las 8,
diciéndome que llegaría tarde porque después de la cena iban a tomar algo. Yo le deseé que lo pasara bien. No supo ver la trampa. A las 10:30 empezaron los mensajes. Primero de su hermana: «Esto es una broma, David». Después de su madre: «¿Por qué haces esto?». Luego uno más largo de su amiga Sandra: «No entiendo qué ganas con esto, pero creo que te estás pasando». Yo no respondí ninguno. Apagué el móvil y me serví una copa de vino. A las 11:30 sonó el timbre. No esperaba que volviera tan pronto. Abrió la puerta con fuerza, con la cara desencajada, y gritó mi nombre desde el pasillo. Me levanté y me apoyé en el marco de la cocina. ¿Tú eres imbécil o qué coño te pasa? ¿Has perdido la cabeza? No, Clara. Solo he hecho lo que tú no tuviste huevos de hacer, decir la verdad. No tenías derecho a hacer esto. ¿Tú sabes lo que has provocado? ¿Y tú sabes lo que provocaste tú cuando me mentiste a la cara durante semanas, cuando usaste a nuestra hija como excusa para follarte a otro en un hotel? Ella se quedó en silencio, respirando fuerte, apretando los puños. Te juro que me vas a oír. Esto no se queda así. No, no se queda así. Pero por una vez, no vas a ser tú la que controle el relato. Me giré y volví a sentarme en el sofá. Ella no se movió durante unos segundos, luego cerró la puerta con violencia y se fue. El ruido resonó por todo el edificio, pero a mí ya no me dolía. La semana posterior a la cena fue una mezcla entre tensión y vacío. Clara no volvió a casa ni pidió ver a Martina. Los mensajes cesaron después de aquella noche en la que apareció hecha una furia. Durante 3 días no supe nada de ella, ni siquiera por parte de sus padres o su hermana. En casa, la niña preguntaba por su madre con un tono tranquilo, sin angustia, como si intuyera que algo no iba bien pero no supiera cómo nombrarlo. Yo me limité a decirle que estaba ocupada con el trabajo y que pronto vendría a verla. Lo hacía con una naturalidad calculada, porque sabía que no tenía sentido meterla en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Era injusto cargarle con una verdad que ni siquiera los adultos éramos capaces de digerir sin que se nos atragantara. El jueves por la tarde, Clara me escribió para decir que necesitaba hablar conmigo a solas, sin gritos, sin reproches, solo hablar. Me pidió que nos viéramos en un café del centro, lejos de casa y de la familia. Acepté sin pensarlo mucho. Sabía que en algún momento iba a tener que sentarme frente a ella y decidir qué hacer con todo esto. No podía seguir en el modo castigo eterno. No porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba cerrar esa etapa de manera clara. Le dije que al día siguiente a las 6 estaría allí. No me respondió con palabras, solo marcó el mensaje como leído. Llegué 10 minutos antes, como siempre hacía con todo. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café solo y esperé. Clara llegó puntual, lo cual me sorprendió. Vestía con ropa informal, sin maquillaje, con el rostro más apagado de lo habitual. Se sentó frente a mí sin decir nada durante unos segundos. Luego me miró, con esa cara que uno pone cuando no sabe si pedir perdón o defenderse, y respiró hondo antes de empezar. Supongo que no hay nada que pueda decirte que cambie lo que pasó, pero quiero que me escuches. Asentí con la cabeza. No tenía interés en interrumpirla, ni en soltarle un discurso de vuelta. Había venido para escuchar, para ver hasta dónde llegaba su sinceridad, si es que quedaba algo de eso en ella. No quiero justificar nada. Sé que hice las cosas mal, que mentí, que fui cobarde. Me metí en algo que no supe manejar y cuando quise salir ya era tarde. No quiero que pienses que lo hice porque tú fallaste o porque me faltaba algo en casa. No fue eso. Fue egoísmo. Me sentí desconectada de todo y pensé que podía tener un pedazo de libertad, aunque fuera en secreto. No pensé en ti, ni en la niña, ni en lo que podía pasar si todo salía a la luz. Me miró esperando una reacción,
pero yo seguía en silencio. Bebí un sorbo de café, aún caliente, y apoyé los codos sobre la mesa. Ella bajó la mirada y continuó. Cuando me vi en esas fotos, cuando supe que mis padres y mi hermana habían leído esa carta, me sentí humillada, claro, pero también entendí que habías hecho lo que yo no fui capaz, dar la cara. Y no te voy a mentir, me dolió. Me dolió porque me expusiste delante de todos. Pero más que eso, me dolió porque vi que no había vuelta atrás. Tardó unos segundos en hablar de nuevo. No te amo como antes. No sé si tú a mí tampoco. Pero creo que todavía hay algo que nos une, y eso es Martina. No quiero que ella pague por lo que yo hice. No quiero que crezca creyendo que su madre es una irresponsable o una mentirosa, aunque lo haya sido. Y no estoy pidiéndote que borres todo. Solo te estoy diciendo que estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para que la niña esté bien. Me senté un poco más recto y la miré fijamente. No es solo que mintieras, Clara. Es que tuviste el descaro de meter a nuestra hija como coartada para tus escapadas. Le dijiste que ibas a trabajar, a reuniones, mientras estabas con otro en una cama que no era la nuestra. Y cuando te enfrenté, me mentiste de nuevo, con la misma cara de siempre, como si nada. Lo de los sobres, lo de las fotos, todo eso no fue por venganza. Fue para que por una vez no pudieras esconderte detrás de tu versión de los hechos. Para que los demás supieran lo que yo tuve que ver en silencio durante semanas. Ella asintió sin rechistar. No intentó defenderse. No intentó cambiar el relato. Solo se quedó ahí, encajando las palabras como quien sabe que no tiene argumentos. Ahora lo único que quiero es que esto se cierre de forma clara. Que acordemos cómo vamos a manejarnos con Martina, que fijemos visitas, horarios, que lo dejemos por escrito. No quiero peleas. No quiero juicios. Pero tampoco quiero improvisaciones. Lo que queda de relación entre nosotros va a estar basado en lo que sea mejor para ella, y punto. Estoy de acuerdo, respondió casi de inmediato. Yo también he hablado con un abogado. Me dijo que lo mejor era hacer un convenio regulador y dejarlo todo claro para evitar problemas después. Perfecto. Que tu abogado hable con el mío. Ya está en marcha. Solo te pido una cosa, honestidad. A partir de ahora, nada de historias falsas. Si no puedes venir un fin de semana, dilo. Si cambias de trabajo, dilo. Si tienes una pareja estable y quieres presentársela a la niña, dilo. No más secretos. Ella volvió a asentir. Hubo un silencio incómodo. No porque faltaran cosas por decir, sino porque las que quedaban ya no tenían sentido. El café se había enfriado. El camarero pasó cerca varias veces, pero no interrumpió. Clara bajó la vista un momento, como dudando, y luego volvió a mirarme. ¿Crees que alguna vez vas a poder perdonarme? No lo sé, respondí sin pensarlo mucho. Tal vez sí. Tal vez no. Pero perdonar no significa volver. Y yo no quiero volver. Lo entiendo. Se levantó despacio, como si no supiera si tenía derecho a irse primero. Me miró una última vez y dijo con un tono mucho más tranquilo. Gracias por venir. Y por no gritar. Gracias por fin, no mentir. Ella se fue sin mirar atrás. Yo me quedé en la mesa unos minutos más. No me sentía bien, ni mal. Solo en paz. Era raro, porque no era una paz de esas que se celebran. Era más bien la sensación de que ya no había más que esperar, ni promesas que guardar, ni esperanza que alimentar. Era el final. Y eso también era algo que uno necesitaba saber digerir sin adornos. Volví a casa con la cabeza clara. Martina jugaba en el salón con un puzzle de animales. Me abrazó al verme,
Me preguntó si podía comer macarrones con queso esa noche y me contó que había aprendido una palabra nueva en clase. Me senté en el suelo con ella y, por primera vez en semanas, sentí que podía sostener esa conversación sin fingir nada. Fui a ver a Marcos el lunes siguiente. Le entregué el correo con los datos de la abogada de Clara y le dije que quería cerrar todo lo legal lo antes posible. Le di instrucciones claras, nada de agresividad, solo asegurar el acuerdo sobre la niña, fijar horarios y cerrar cuentas comunes. Me preguntó si quería reclamar el uso exclusivo de la vivienda. Le dije que sí, al menos por 2 años, para que la niña no tuviera que cambiar de casa también. Me dijo que era viable. Me fui de allí con los papeles en proceso y la sensación de que el siguiente paso ya no dependía de emociones, sino de firmas. No volví a verla en persona durante las siguientes 2 semanas. Se limitó a cumplir los horarios de visitas con Martina, sin alardes, sin escenas. Parecía haber aceptado que la historia se había acabado, aunque más de una vez mandó algún mensaje fuera de lugar, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si todo seguía en orden. Yo no respondía más allá de lo necesario. La noche antes de firmar los papeles, me senté a cenar solo. No puse música. No encendí la tele. No hablé con nadie. Terminé el plato, fregué los cacharros y salí al balcón a ver las luces del barrio. Pensé en muchas cosas, pero no con nostalgia, sino como quien repasa una lección antes del examen. Me di cuenta de que la herida seguía, pero no sangraba. Ya no necesitaba castigar, ni preguntar, ni entender. Solo seguir. El día que firmamos los papeles fue un martes por la mañana, en una notaría que quedaba cerca de la plaza del ayuntamiento. Clara llegó 10 minutos tarde, vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con la misma expresión contenida que había tenido en las últimas semanas. Nos saludamos con un gesto breve y nos sentamos frente al notario, que no se molestó en romper el hielo con ningún comentario innecesario. Fue directo al asunto, nos explicó el contenido del documento, los términos del acuerdo, la distribución del tiempo con Martina, el tema de la vivienda y los aspectos económicos. No hubo discusión, no hubo protestas. Ambos habíamos hablado ya con nuestros abogados, sabíamos exactamente qué íbamos a firmar y a esas alturas no quedaba espacio para sorpresas. Tomé el bolígrafo, firmé donde me indicaron, y luego esperé en silencio mientras ella hacía lo mismo. Cuando el notario nos entregó las copias y dijo que el trámite estaba cerrado, me levanté sin prisa, recogí mis papeles y me dirigí hacia la salida sin mirar atrás. Clara me alcanzó antes de llegar a la puerta, me tocó el brazo suavemente y me pidió si podíamos hablar un minuto a solas fuera. Acepté porque ya nada me costaba, porque no tenía motivos para seguir evitando una conversación si ella lo necesitaba. Salimos al exterior y caminamos unos pasos hasta un banco discreto que quedaba bajo un árbol. Nos sentamos uno al lado del otro, con una distancia calculada que no daba lugar a confusión. Ella tardó unos segundos en empezar a hablar, y cuando lo hizo, fue con una voz baja, calmada, sin titubeos, como si hubiera ensayado cada palabra durante días. Me dijo que quería agradecerme haber manejado todo de forma civilizada, que sabía que podría haberlo hecho de otra manera, mucho más dolorosa, mucho más humillante, y que en el fondo, a pesar de todo, había respetado los límites. Le respondí que lo hice por mí, no por ella, que no había sentido necesidad de destrozarla públicamente porque ya bastante se había encargado ella de hundirse sola. Me miró con una mezcla de aceptación y tristeza, como si no esperara otra cosa de mi boca. Luego me preguntó si creía que en algún momento, en unos años, podríamos hablar con más naturalidad, con menos carga. Le dije que no lo sabía, que en ese momento solo pensaba en seguir adelante, que no me hacía planes sobre reconciliaciones emocionales ni amistades futuras. Me quedé un rato en silencio, mirando la calle, y luego decidí soltar lo que me había estado guardando durante días. ¿Sabes? Lo que más me jodió no fue que te acostaras con otro.
Lo que me dolió de verdad fue que lo hiciste sin que te temblara la voz al volver a casa. Usaste a nuestra hija como excusa, mentiste con la misma cara con la que le lees cuentos por la noche. Te levantabas por la mañana como si nada, preparabas el desayuno y me dabas los buenos días como si siguieras siendo mi mujer. Y eso, Clara, eso es lo que no se arregla con ninguna disculpa. No es lo físico, no es el sexo, es el desprecio con el que convertiste nuestra vida en un decorado falso. Ella agachó la cabeza y no dijo nada. Esperó un momento, respiró hondo y luego se levantó. Me dijo que se iba, que no tenía sentido alargar más la conversación. Antes de irse, se giró y me dijo que, pase lo que pase, siempre iba a intentar ser una buena madre. Asentí sin decir palabra y la vi alejarse por la acera hasta que dobló la esquina. Volví a casa caminando. No tenía prisa, no tenía nada urgente que hacer, así que me detuve a mirar los escaparates, a observar a la gente que pasaba, a escuchar el ruido de la ciudad sin ponerle atención real. Al llegar, abrí la puerta y sentí el silencio como una señal de que el ciclo se había cerrado. Guardé los papeles en un cajón del escritorio, me serví un café y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces habíamos desayunado en familia, donde Martina hacía los deberes y Clara se sentaba a leer correos del trabajo. No sentí rabia, ni alivio. Solo una calma que no buscaba nada, que no esperaba nada, que no necesitaba justificarse. Durante las semanas siguientes me dediqué a ajustar mi vida a la nueva rutina. Me organicé para recoger a Martina del colegio, le preparaba la merienda, le ayudaba con los deberes, y cuando le tocaba pasar el fin de semana con Clara, aprovechaba para salir a correr, ordenar la casa, ver a mis padres o simplemente dormir. No tenía ganas de ver a nadie más allá del círculo más cercano. Rechacé varias invitaciones a cenas, pospuse cafés con amigos y evité explicaciones innecesarias. Algunos ya sabían lo que había pasado. Otros lo intuían. Pero yo no tenía interés en repetir la historia una y otra vez. No porque me doliera, sino porque ya no me definía. Clara cumplía con lo acordado. Venía a buscar a Martina los días que le tocaban, no llegaba tarde, no se inventaba excusas. A veces se quedaba un rato a hablar con la niña, otras veces se marchaba rápido. Entre nosotros no había conversación más allá de lo funcional. No era frío, era simplemente práctico. Como dos personas que han aprendido a tratarse sin lastimar más de la cuenta. En una de esas visitas, me dejó una carta. Me dijo que no era para leerla en ese momento, que la leyera cuando quisiera. La dejé sobre la mesa, sin abrirla durante 3 días. Cuando por fin lo hice, encontré un texto breve, sin adornos. Me decía que había sido cobarde, que había dejado que el aburrimiento, la rutina y su propia inseguridad la arrastraran a una versión de sí misma que no reconocía. Me pedía perdón, no por esperar que la perdonara, sino porque creía que era lo único que podía hacer. Terminaba diciendo que no esperaba volver, que no quería interrumpir mi vida, pero que si algún día necesitaba algo relacionado con la niña, siempre estaría disponible. Doblé la carta y la guardé en el mismo cajón donde tenía los papeles del divorcio. No porque quisiera conservarla, sino porque tampoco sentía necesidad de tirarla. Era un recuerdo más de una etapa que ya no iba a volver. Con el tiempo empecé a sentir que todo lo que había pasado tenía un sentido. No porque lo mereciera, ni porque me hiciera mejor persona, sino porque me había obligado a mirar mi vida de frente, sin filtros. Me di cuenta de cuánto había dejado pasar, de cuántas señales ignoré, de cómo la comodidad puede convertirse en una trampa. Aprendí que nadie está a salvo del desgaste, que incluso las parejas que parecen sólidas pueden resquebrajarse si uno de los dos deja de esforzarse. Y también entendí que el amor, cuando se traiciona de esa forma, no se repara, solo se reemplaza por otra cosa. Respeto, indiferencia o simplemente distancia. No me volví cínico.
Tampoco me convertí en alguien que odia al amor. Solo dejé de idealizarlo. Empecé a valorar más la honestidad, la lealtad, la tranquilidad. No busqué una nueva pareja de inmediato. Ni por revancha ni por necesidad. Empecé a disfrutar de mi tiempo, de los silencios en casa, de las tardes tranquilas con Martina, de las conversaciones que ahora eran más directas, más honestas. Me reconstruí sin apuros, sin obsesiones. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a sentir que tenía el control de mi vida otra vez. Un día, varios meses después, mientras caminábamos por el parque, Martina me preguntó si su madre y yo volveríamos a vivir juntos algún día. Le respondí que no, que a veces las personas que se quieren deciden estar separadas para poder estar mejor. No lo preguntó más. Simplemente me tomó la mano y siguió caminando. Y en ese gesto entendí que a pesar de todo, yo no había fallado del todo. Había conseguido que lo peor no se lo llevara a ella. Y eso, al final, era lo único que de verdad importaba.